Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y les doy la bienvenida a este nuevo episodio podcast de hoy viernes 5 de mayo. No sin antes saludar a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, como también a David Ospina, quien nos hizo la imagen, el logo del Cuadrante Alfa. Saludo especial también para todas las personas que nos acompañan y nos siguen en @cuadrantealfa en Twitter, como en el grupo en Telegram, y a quienes nos dejan sus comentarios y saludos en los diferentes mensajes de las plataformas en donde estamos, porque ya saben que este podcast se emite en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, iVoox, YouTube y muchas plataformas más, para que por favor nos sigan, nos compartan y nos ayuden a crecer para que este espacio libre de opinión siga creciendo. Y le doy la bienvenida a @Ivandacho. Bienvenido a este episodio podcast del Cuadrante Alfa. Muy buena tarde, Andrés y seguidores del Cuadrante Alfa. Acá pues nada, hoy vamos a opinar de temas varios. Normalmente pues estoy con el cuadrante futbolístico y otros deportes y bueno, algo de tecnología. Y pues ahí nos vamos organizando. Sí, es que esta semana sí que ha estado movida, ¿no? Petro en España, la agenda internacional, pero aquí en Colombia las cosas están candentes, diría Vicky Dávila. La cosa política sigue moviéndose y empecemos con el primer tema. Ivandacho, se conoció anoche en horas de la noche, tarde, un trino por parte del Consejo de Estado diciendo que declaraban nula la elección de Roy Barreras como congresista, como senador, por incurrir en doble militancia. Ellos alegan que no renunció con el suficiente tiempo de su vinculación al partido de la U para haberse podido postular por el pacto histórico. Esto, ojo, hay que mirarlo con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque inicialmente entendemos que es una acción de nulidad, no es restablecimiento del derecho ni otra cosa más. No conocemos el fallo, no conocemos la sentencia, nadie la conoce, los únicos que tienen acceso a ella son los magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado. Lo único que sabemos es que hubo un trino, se comunicó y no más. Es más, el mismo Roy Barreras dijo anoche que sí, que él aceptaba, que eso es un golpe para él, pero pues que él acepta el fallo, pero que hasta no ser notificado, él sigue ejerciendo como senador y por ende como presidente del Congreso. Entonces habría que esperar que le llegue la notificación a él. Él dice que va a recurrir esta decisión por parte del Consejo de Estado, me imagino que la mandará a revisión y que en paralelo iniciará una acción de tutela. Hay que recordar otra cosa. Así como no se conoce la sentencia, no se puede decir bien cuáles son los alcances de esta, cuáles fueron los motivos, qué fue lo que decidieron y cómo fue que lo decidieron. Hay que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está especulando y hay mucha gente tipo JP, Polo Polo y otros más que dicen que es por corrupción, que es por otras cosas más, que es por prebendas, que mejor dicho, que defraudó al país, un poco más de cosas. Pues hasta no conocer el fallo no podemos hablar más de esto. O sea, realmente entraríamos en un terreno meramente especulativo. Pero lo que sí es cierto es que la sección quinta del Consejo de Estado sacó esto de forma apresurada. Creería yo que la demanda, no se sabe cuándo se presentó, se tuvo que haber presentado después del 20 de julio del año pasado, fecha en la que se posicionaron los congresistas elegidos para este periodo como tal. Y en la sección quinta del Consejo de Estado, vuelvo y digo, sacó este fallo rápidamente. Curioso esto. Punto 2 frente a lo siguiente. Se conoce por parte del uribismo que ellos también han interpuesto acciones por doble militancia en contra de otros congresistas elegidos por el pacto histórico. ¿Por qué? ¿Y cuál es la tesis de estos demandantes? Que hay congresistas que, si bien se eligieron con banderas del pacto histórico, el pacto histórico no es un partido como tal, sino que es una alianza, una unión de diferentes partidos y movimientos políticos, y que esos congresistas incurrieron, ojo a esto, en doble militancia al salir a apoyar públicamente a un candidato a la presidencia como es Gustavo Petro. Gustavo Petro, si bien es del pacto histórico, vuelvo y digo, el pacto histórico es un movimiento, es una unión de partidos. El partido natural, el partido político de Gustavo Petro es Colombia Humana. Entonces, que hay congresistas como César Pachón, que hay congresistas que según ellos, al hacer pública su apoyo
al hacer público su apoyo a Gustavo Petro, candidato de la Colombia Humana, y no de su propio candidato, de sus propios partidos, incurrían también en doble militancia. Todo esto han sido una serie de demandas que están haciendo desde la oposición para empezar a quitarle curules al pacto histórico, para empezar a quitarle curules en favor de Petro. Entonces, esta situación no hay que solo mirarla con el caso aislado y emblemático de la nulidad en contra de Roy Barreras, sino que sencillamente esto va mucho más allá. No sé, Iván Dacho, dentro de su panorama, dentro de su información, ¿qué más nos pueda decir? Bueno, no, yo lo que tengo que decir, primero, la curul, o sea, no pierden la curul, pierden el senador, pero otro asume la curul, ¿no? Eso es una lista. El siguiente es la lista cerrada, ¿no? Sí, claro, sí, claro. En el caso de Roy, creeríamos que sí. Es que pues hace falta revisar la sentencia. Creeríamos que sí, o sea, que sencillamente la elección de Roy como tal, o sea, Roy Barreras, esa elección que anula. Habría que ver qué aplicación le da al Consejo de Estado, si está la silla vacía, si dice que esa curul se pierde. No sabemos, pues creeríamos que sí, se va Roy y sigue el siguiente en lista. Lo otro, tengo entendido que el Consejo de Estado lo eligen, es la Corte Suprema. Los magistrados del Consejo de Estado son elegidos por la misma sala plena de esa corporación. O sea, la sala plena del Consejo de Estado escoge quiénes van a ser sus nuevos magistrados de listas elaboradas enviadas desde la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, esto es algo meramente de la rama judicial, como se conforma la sala plena del Consejo de Estado. Esto no, afortunadamente no ocurre el tema de nombramientos desde el Congreso de la República, pero si bien es cierto, hay consejeros de Estado, magistrados del Consejo de Estado, que sí tienen una fuerte relación política. De hecho, si uno mira la hoja de vida de Alejandro Ordóñez, antes de llegar a la Procuraduría, él era consejero de Estado. Ay, no. O sea, sí hay cierta amistad política, pero obviamente la elección no depende de la política, que es lo Sí, importante. sí, esto viene sí netamente de la rama judicial. Como debería ser todo, como debería ser el fiscal, el procurador, el contralor, me parece. Sí, ahí la cuestión con el fiscal es que es el presidente de la República quien elabora una terna para que sea la Corte Suprema de Justicia quien la entre a decidir. No, pero sí debería ser fiscal netamente de la rama judicial y no, ni siquiera, porque es que siempre le pasa lo que llamamos el fiscal de bolsillo. Sí, lo que es hoy actualmente Francisco Barbosa. Francisco Y lo que han Barbosa, sido todos. sí, Francisco Barbosa, abogado, compañero de pupitre de Universidad de Iván Duque, muy buen amigo de Iván Duque, le hizo campaña a Iván Duque, pertenecía al Centro Democrático, haciéndole campaña a Iván Duque, fue consejero de presidencia en el gobierno de Iván Duque y después Iván Duque lo premia ternándolo para ser elegido fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia en la sala plena y lo terminan escogiendo. Y uno mira la hoja de vida de Francisco Barbosa y ni siquiera es penalista, es abogado, sí, pero su experiencia está en otro lado, no en el ámbito penal. Y otra cosa sobre este fallo es que, bueno, aunque no lo conocemos, hay una situación muy similar y veo que no ha pasado nada con Venus Albeiro Silva. Venus Albeiro Silva era concejal por el Polo Democrático, sale del Polo Democrático y sigue en su curul. O sea, él renuncia a la militancia. Porque es que esa palabra es importante, militancia. ¿Usted milita en dónde? En un partido, ¿no? Entonces, Venus dejó de militar en el Polo y quedó con su curul de consejo y siguió de concejal. Normal, votando proyectos, todo este tema. Y después de que terminó su periodo como concejal, pues él hizo campaña para volver a ser concejal por el Partido Liberal. Porque acá, digamos, y acá no se está revisando es el tiempo de lo que tomó en renunciar, porque Roy, si usted mira, renunció el 15 de octubre del 2020, o por esa fecha. O sea, cumplía el año de la Sí. renuncia. Lo que castigan es que es como si él no hubiera renunciado, sino que él hubiera seguido con la curul de la U, como militante de la U, hasta que terminó su periodo y ahí se fue por el pacto. Eso es lo que entiendo. Creo que así lo asumieron, pero pues yo digo, si usted renuncia a una militancia, pues
digamos, si la curul está ligada a la militancia, pues entonces los que renuncian a la militancia, pues automáticamente deberían de renunciar a la curul. Pero pues vemos que estos políticos ¿siguen qué? Siguen ejerciendo, o sea, renuncian a la curul, pero siguen ejerciendo, siguen no, renuncian a la curul, no, sino renuncian a la militancia, pero siguen ejerciendo su curul. Lo acaba de hacer Roy Barreras, lo hizo Venus Albeiro, que en estos momentos es concejal por el Partido Liberal, y a él no, el Consejo de Estado no le ha dicho nada. Bueno, también hay que mirar que nadie ha demandado, o yo no tengo conocimiento, pero nadie ha demandado a Venus Albeiro por doble militancia. Entonces, pues porque también hay un tema sistemático, que es que sí están demandando específicamente a los del pacto histórico por doble militancia, a los que renunciaron tal vez a la militancia, pero siguieron con curul. Y eso me parece que como que es un vacío también que hay. De hecho, en lo de Ángela María Robledo era un vacío, que al final ella resultó recuperando la curul, aunque es un tema diferente, porque fueron curules nuevas que se crearon por el tema del equilibrio de poderes. ¿Usted cómo ve eso? Pues mira, acá tengo el comunicado de prensa que está publicado desde la página del Consejo de Estado, ¿no? En donde ellos solo ponen una primera parte de la sentencia. Entonces esto lo llaman proceso del 4 de mayo de 2023, nulidad electoral. Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta del Consejo de Estado. Objeto de la decisión, la sala procede a resolver las demandas presentadas contra el acto de elección del señor Roy Leonardo Barreras Montealegre como senador de la República periodo 2022-2026. Ellos ponen como antecedentes normas demandadas, documentos fácticos, expediente, Los señores Moisés David Anaya Villadiego, Martín Emilio Cardona Mendoza, Roberto Carlos Daza Cuello y Michelle Stephanie Gómez Congote solicitaron la declaración de la nulidad del acto de elección de Roy Leonardo Barreras Montealegre como senador de la República por el periodo 2022-2026 al concluir que incurrió en la prohibición de doble militancia. No sé si de pronto a usted le suenan esos nombres, habría que revisar a ver. Dice el Consejo de Estado, la sección quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Roy Barreras Montealegre como senador de la República, periodo 2022-2026, al concluir que incurrió en doble militancia porque incumplió su deber constitucional de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripción para las elecciones de Congreso, periodo 2022-2026, para presentarse por otra colectividad. La sección quinta analizó las normas constitucionales aplicables al asunto de los precedentes de la corporación, determinó que los actos legislativos 01 del 2003 y de 2009, el constituyente buscó el fortalecimiento del sistema de bancadas y la disciplina de miembros de partidos. Además, se precisó que la expulsión del demandado del partido de la U no lo eximía de su deber de renunciar a la curul, ojo a esto, en el plazo constitucional establecido. Bueno, aquí hay dos cosas que uno logra ver en este comunicado de prensa que tampoco es que diga mucho, pero dos cositas resalto. Primero, dice que debió haber renunciado a su curul 12 meses antes de la inscripción, no de la elección. Recuerden que las elecciones fueron en marzo del 2022. Entonces ellos dicen que la renuncia de Ruy Barreras tendría que haberse dado 12 meses antes de la inscripción a las elecciones del Congreso. Y si mal no recuerdo, esas fechas de inscripción vencían en diciembre del 2021. Y lo otro, que así el partido de la U lo haya expulsado, él tendría que haber renunciado. Entonces aquí el Consejo de Estado nos pone dos ítems importantes. Sería interesante, vuelvo y digo, poder tener acceso a la sentencia en pleno, pero pues por el momento está ahí. Está el comunicado de prensa que vamos a compartir también en la descripción de este episodio podcast por si lo quieren revisar. Entonces, don Iván Dacho, esto se abre un boquete interesante y esto muy seguramente va a caer en pleno contra muchas personas que están del pacto histórico, pero yo pregunto acá, ¿qué va a pasar entonces con las personas que estaban dentro del polo democrático, renunciaron al polo democrático, se metieron con el nuevo partido Dignidad que le salió la personería jurídica súper rápida a Jorge Enrique Robledo y hoy son congresistas y hacen parte de Dignidad? El problema es que no creo que solo tienen representantes de la Cámara, ¿no? O tienen algún senador. Ah, Y no, sí, no. Ningún senador o bueno, porque esto también cobija para para la Cámara, claro. representantes y En senadores, claro, Cámara sí Congreso. se verían afectados los de dignidad.
Claro, porque más de uno estaba en el polo, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, ahí está. Ojo a esto, échenle ustedes, estimados oyentes, una revisada a este enlace del Consejo de Estado y miren quiénes son los demandantes. De pronto podemos encontrar más respuestas. Por lo pronto está eso. Interesante lo que nos dice Bandacho con el tema de Venus Albeiro Silva. Hay antecedentes. Vamos a ver qué va a pasar con la revisión que pediría eventualmente Ruy Barreras y también con la acción de tutela. Pero esto es para ganar tiempo. Yo sé que Ruy Barreras no cree que esto lo pueda ganar. Además, le digo, hay algo importante, ¿no? Ruy Barreras había dicho que él iba a renunciar al Congreso después del 20 de julio. 20 de julio se termina su presidencia y entrará el Partido Verde a asumir la nueva presidencia del Congreso, del Senado. Entonces Ruy Barreras decía que él iba a renunciar y que se iba a dedicar a otras cosas, entre esas al tema de su tratamiento contra el cáncer. Iván Dacho, ¿cómo ve el tema de la presidencia del Senado? Le toca al Partido Verde por acuerdo. Si hay una puja interna entre Claudio López y Angélica Lozano, para que sea Angélica Lozano la distinguida a ser presidenta del Congreso, y por el otro lado están los que son más cercanos a Petro y está Inti Asprilla. Recordemos que hoy el DAPRE recae justo sobre el presidente del Partido Verde. Bueno, y ya sé el ajedrez político de Gustavo Petro. Venga, pero bueno, o sea, sí, él da presta ahora con el presidente del Partido Verde. Ahí Pero movió Petro la ficha, sí, sí. movió una ficha de ajedrez buena. Entonces, de la verdad, el tema está para que se Inti Asprilla. La verdad es que Claudia López como alcaldesa no ha chocado mucho con el presidente, sobre todo con el proyecto Metro. No quiere ceder a la renegociación, o sea, está la posibilidad de la renegociación, pero ellos no quieren ni siquiera, no tienen voluntad política de renegociar, o sea, quieren hacerlo así. Y bueno, eso también pega mucho ahora en la elección del presidente del Partido Verde. La verdad, pues a mí sí me gustaría que fuera Inti Asprilla, porque pues es una persona que sí ha estado a favor de los cambios sociales profundos, siempre ha estado del lado del pueblo, en todos como congresista, como representante de la Cámara, como activista. Entonces, mientras que Angélica Lozano, la verdad, en su carrera política se le hizo su oportunismo. En su momento fue progresista, fue de Gustavo Petro y después pasó a ser enemiga de Gustavo Petro. O sea, como que es una persona que se mueve según las circunstancias. En el periodo pasado de senadora hizo jugaditas para que a Bolívar no le dieran la segunda vicepresidencia del Senado. O sea, es una persona que la verdad se le ha visto cómoda con los políticos tradicionales, más que con los mismos progresistas, con la misma gente que de hecho la subió a ella a ser senadora. A ella se le ve posando de amiga de Paloma Valencia. De hecho, Angélica Lozano y Claudia López cedieron al Centro Democrático en la famosa consulta anticorrupción. ¿Se acuerda cuando pasó esto que la consulta Ujú. anticorrupción podía ir en Sí, segunda vuelta y sí, hubiera alcanzado el umbral? sí, Y claro. ellas cedieron al Centro Democrático para moverla. Esa famosa foto ahí de las dos ahí con Paloma Valencia hablando y todo, ¿se acuerda? Ujú. Y ya vemos el video en pandemia, el video ahí en videollamada, hablando como vecinas. O sea, ellas son cómodas con la política tradicional y le han jugado a favor a la política tradicional. Claudia López en la alcaldía le ha ayudado a todos los políticos tradicionales, a los contratistas de amigos de la vieja política. Ha seguido totalmente el legado de Peñalosa, a pesar de que prometió en campaña no seguirlo. Entonces yo creo que Petro va a estar cómodo es con Inti. Y por eso, pues nada, las fichas Petro las movió para que Inti sea el presidente, a pesar de que Claudia López tiene mucho poder y de pronto, sí, de pronto Claudia López, la única ficha que le queda es ceder en la renegociación del metro. Pero yo creo que puede haber un punto de negociación.
Porque se sabe que desde presidencia no quieren que sea Angélica Lozano la próxima Y ya presidenta del está claro. Congreso, ¿cierto? Pero, 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 para poder ganar ese favor de Petro no podía entrar ahí en negociación el tema metro. Por eso, el tema metro será Eh, es la única opción que le quedaría a Claudia López para que su esposa logre la presidencia del Senado. Pero pues la verdad es muy, hmm, yo pienso que yo no lo haría. Yo, pues nada, si Claudia ya decidió enfrascar a la ciudad en una obra que va a ser caótica, que va a traer detrimento al patrimonio, que ya de hecho ya lo está trayendo, nada más desde que cancelaron desecharon los estudios del metro subterráneo y ya empezó el detrimento patrimonial. Si ya desde ahí empezó mal, y pues si la gente, o sea, la gente eligió a Claudia, ¿no? Y la gente eligió a Peñalosa. Si la gente escogió sus males, pues dejarlos. Porque es que cuando hablamos de la presidencia del Senado, estamos hablando de todo un país. Toda una nación está en juego. sí. Todos los proyectos de nación están en juego. Y la verdad, pues el metro elevado subterráneo acá pasa a ser secundario. Yo, la verdad, si soy presidente, yo ni siquiera por el metro. O sea, si Claudia a mí me dice, listo, hagamos el metro, no, ni siquiera por eso, porque me parece que el interés nacional está por encima del interés de Bogotá. Sí, me Y en gusta esa este caso, postura. sí, el interés nacional está Ujú. por encima del interés de Bogotá y pues los bogotanos eligieron esto. Los bogotanos eligieron a Peñalosa nuevamente, sabiendo cómo era Peñalosa. Los bogotanos eligieron a Claudia López, pues los bogotanos tienen que asumir su error. Ahorita de pronto los bogotanos dicen, no, queremos metro y queremos metro ya y Claudia nos va a hacer metro ya. Bueno, cuando tengan el metro elevado, lo estén sufriendo, que se acuerden de todo lo que votaron y a ver si algún día aprenden pues, a volver a votar bien. Entonces, la verdad es que el país no tiene que pagar los platos rotos por Bogotá y Petro pues, debería ser consciente que por más de que quiera el metro subterráneo, pues también debe pensar en la nación y en los proyectos o sea, realmente lo que va a beneficiar, el metro va a beneficiar ciertos sectores de la ciudad, pero los proyectos de ley, lo que está en juego, va a beneficiar a toda Colombia. Y realmente con Angélica Lozano no se sabe. O sea, Angélica Lozano es una persona que se puede vender al uribismo por debajo de cuerda, o se puede vender a cualquier poder, a cualquier sarmiento angulo. O sea, ya sabemos que Angélica Lozano es una veleta. Entonces, Yo me acuerdo es de una entrevista en plena pandemia que estaban haciendo en Caracol Televisión, en Noticias Caracol. Entre esas estaba Angélica Lozano. Entonces se están preguntando, bueno, ¿ustedes a cuáles congresistas admira más y con cuáles se siente más cercanos? ¿No? Entonces Angélica dijo, no, Paloma Valencia es una mujer luchadora, frentera, tiene muy buenas cualidades, le preocupa el país. Y sí, sí me después acuerdo de eso. empezaron a publicar ese video en Twitter y ella se puso bravísima, Angélica Lozano, diciendo, no, que por favor no la saquen de contexto, que por favor suban el video completo, es que ese video está editado. Y realmente uno ve la entrevista completa y uno sí veía pues una Angélica Lozano echándole flores al uribismo, que está bien en todo su derecho, pues sí, o sea, ella bien, o sea, ahí verá. Lo que pasa es que la gente, los electores, pues qué tan cómodos van a estar con eso. No, y que a ellos no les molestan el centro democrático, a ellos no les molestan las mentiras del centro democrático, las falacias, los rumores, todas las campañas sucias que han hecho. A ellos no les molesta, como que les da igual. Aparte no solo eso, recuerde que en campaña a la alcaldía, Angélica se tomó una foto pero o sea, es que fotos se toma todo el mundo, ¿no? Pero es que las fotos de Angélica con Hmm. Ángela Garzón, la candidata al Centro Democrático, o sea, se vean como, ay, como tan chéveres, como, ay, ¿no? O sea, es como si que ahorita es candidato a la alcaldía, se tomara una foto con Oviedo, así, alegres, felices. Aquí, Pues aquí con mi amigo Viedo vamos a hacer una inversión cultural en Bosa. algo así. No, eso es romantizar la diversidad de partidos y pues yo la verdad, y yo lo digo personalmente, se romantiza el Centro Democrático en Colombia, o sea, un partido que el líder pues tuvo una gestión muy discutida con 6.400 falsos positivos, que él tenía conocimiento de eso y que no solo tenía conocimiento, él revictimizó a las víctimas. Recordemos la visita de las madres de Soacha ya a Palacio y las declaraciones de Uribe de que no estaban esos muchachos recogiendo café. O sea, él tenía conocimiento y aparte revictimizó. Los ministros procesados,
les di el subdirector del DAS que era de la parapolítica. Bueno, la GIS política, o sea, es un gobierno realmente oscuro. Y al líder de ese gobierno lleno de manchas, y no solo como presidente, sino que como gobernador, también tiene sus temas y sus investigaciones por las convivir y por todo ese cuento del paramilitarismo. Y vamos más atrás, vamos a su gestión como director de la Aerocivil. O sea, una persona que tiene tantas cosas y tanta sangre detrás porque los falsos positivos fueron en la gestión de él y le dan, ¿cómo es que se llamaba? ¿Cómo se llama eso? Cuando le dan personería jurídica al Centro Democrático. O sea, a un partido de una persona con tantas cosas. Bueno, obviamente él es inocente, ¿no? Por el momento es inocente, pero pues a mí me Eh, parece que acá se romantiza, pues por eso mismo, o sea, acá se romantiza el Centro Democrático y se le dan los micrófonos normal, como si fueran opiniones normales y todo lo que ellos hacen es sobre todo es informante, todo es mediante falacia, mediante injuria, cuando tienen cifras las tergiversan, las sobredimensionan, como el caso de los viajes de Francia Márquez, se inventan unas millonadas que no son. Eh, me parece terrible que se normalice el centro democrático, eso es como si el partido de Hitler todavía, el nacionalsocialismo todavía existiera allá en Alemania y pusiera senadores, alcaldes y nada pasara. Sí, es que yo Y que, recuerdo, y que les dieran los micrófonos. Ay, venga, ¿usted qué opina de...? O sea, no, a mí me parece muy normalizado eso. yo recuerdo algo, y es que para la época de las elecciones del 2018 y demás se hablaba de Antanas Mocus y Claudio López diciendo, no, es que hay que construir el uribismo por la paz, vamos a tender puentes, invitamos a Uribe para que se junte con el Partido Verde y crear país, construir sobre lo construido, un poco más de cosas. Sí, o sea, se normaliza todo y pues estas mujeres, Angélica y Claudia, han normalizado al centro democrático. Lo normalizan, lo romantizan y lo ven hasta bonito. Han Y a buscado mí. tener puntos de común y han buscado tener un canal de comunicación con ellos. Entonces, pues nada, ¿no? O sea, desde dejarle la presidencia a Angélica Lozano realmente es un peligro para el cambio que quiere Gustavo Petro. Él verá si por un metro va a arriesgar tanto. Claro, es arriesgar el tema del Congreso. Y es que ahorita, pues bien o mal, le han ido probando las cosas porque estaba un Roy Barreras en la presidencia del Senado, Sí. por ende del Congreso, y estaba un David Racero en la Cámara de Representantes también presidiendo esa Cámara. Entonces, por ejemplo, ya anoche salió el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Pero ¿cómo va a ser el tema del resto de reformas que ya por agenda no se van a alcanzar a presentar o si se presentan ahorita tendrán que conocerse ya después de mitad de año, después del 20 de julio, con una presidencia de Angélica Lozano? Ahí está, Ujú. ahí está, ahí está el tema. No por nada Petro también le dio la gabela al presidente del Partido Verde para que asuma la función del DAPRE, función importantísima que era la que estaba haciendo Liscano, que ahora Liscano se fue para Mintic. Curioso eso. Sí, para Mintic, no, él dice que él se preparó, hizo estudios de posgrado en tecnologías y bueno, es bastante que él se preparó para ese cargo y no para el DAPRE. Entonces que por eso, pues esperemos que lo haga bien, muy cuestionado Liscano, pero, pero pues esperemos que haga una buena gestión porque pues también las telecomunicaciones y la ruralidad y que la gente tenga mejor acceso a la información dependen de ese ministerio. Bueno, vamos avanzando aquí en los temas. Petro dice ser el jefe del fiscal Barbosa. Bueno, hay una cuestión. Tanto Petro como el fiscal Barbosa a nivel constitucional están equivocados en sus apreciaciones. Ni Petro es el jefe del fiscal Barbosa, aquí hay una independencia de poderes, ni el fiscal Barbosa puede hacer insinuaciones o puede lanzar estigmatizaciones o investigar lo que haga el presidente de la República. Esa no es una labor del fiscal. La labor del fiscal es
como lo dice la Constitución, es ser el titular de la acción penal en Colombia, y esto incurre en temas de delitos dentro de la jurisdicción ordinaria. El fuero presidencial está por fuera de ese rango de investigación que pueda tener el fiscal general. Por otro lado, si bien Petro, como presidente de la República, y así lo establece el artículo 115 o el 185, el presidente de la República tiene tres funciones esenciales: ser suprema autoridad administrativa, ser jefe de gobierno y jefe de Estado. Esto no quiere decir que Petro es el jefe del fiscal, no. El jefe de Estado, y eso yo lo publiqué en un trino esta mañana en Twitter, en mi cuenta @jbp008, corresponde a que el presidente representa la unidad nacional y es nuestra voz y es nuestra representación ante la comunidad internacional. Es más, yo puse en el trino que les menciono tres imágenes, una con el artículo 189, en donde si ustedes revisan en la Constitución, ese artículo 189 tiene uno a uno cada una de las funciones del presidente, que están dentro del ámbito de ser jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Pero también puso una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-205 del año 2005, entre y otras cosas habla sobre la descentralización, desconcentración de poderes, delegación de funciones presidenciales, sus alcances, y habla, y ahí lo resalté, sobre lo que es el jefe de Estado. Cito lo siguiente: jefe de Estado, competencia relacionada con las funciones que denotan de manera clara la voluntad de la nación de conformar una unidad política propia, tales como las referidas a las relaciones internacionales. Eso significa ser jefe de Estado. No quiere decir que Petro es el jefe de Barbosa y que Barbosa le tiene que rendir cuentas a él, no. Pero, ojo, sí hay y sí tiene por qué existir una comunicación continua y directa entre el presidente de la República y el fiscal. ¿Por qué? Porque el presidente es el comandante supremo, es al que se le encarga mantener el orden dentro de la nación y de cuidar las fronteras. Y cuando se conocen ilícitos por parte de la policía, por parte del ejército, por parte del Ministerio de Defensa, estos ilícitos tienen que ser denunciados, tienen que ser de conocimiento por parte de la Fiscalía. Como quien dice, tiene que haber un trabajo engranado dentro de la armonía administrativa, como se llama dentro del derecho administrativo, un trabajo coordinado, engranado, en donde las actividades del Ejecutivo estén en sintonía con las actividades del judicial. En este caso, el fiscal hace parte de la rama judicial. El fiscal tiene que tener esa comunicación con el presidente para estar al tanto de todos los delitos que en el ejercicio de la presidencia se están dando cuenta que están sucediendo frente a temas de orden público, frente a temas de narcotráfico, de todo lo que pase dentro del territorio nacional. Recuerden, vuelvo y digo, el presidente es el jefe, es el comandante supremo de la fuerza pública, tanto policía como fuerzas militares. Entonces, claro, el fiscal tiene que entrar a investigar todos estos actos que sucedan dentro de ese manejo del orden público que se dé a partir de la presidencia de la República. Entonces, en este caso, pues Petro cometió un error que ha servido de bandacho para que la prensa haga lo propio. Luis Carlos Vélez está extasiado sacando trinos diciendo que esto es terrible, que esto, mejor dicho, que esto pasará a la historia como una gran infamia, que mejor dicho, que ya el fiscal Barbosa anunció que se iba ya mismo para Washington a poner en conocimiento a los Estados Unidos que Gustavo Petro se está traspasando la división de poderes y un poco más de cosas. Claro, hacen fiesta con un error de interpretación que tuvo Petro como presidente, hacen fiesta con esto que ha dicho Petro, y mientras tanto el tema importante, que es la denuncia que ha estado haciendo Gustavo Petro, denuncias que vienen de Gonzalo Guillén, pues están quedando en un segundo o tercer plano. Hoy nadie habla de esas denuncias, hoy todo el mundo está hablando que Petro es un dictador y que Petro es el jefe entonces del fiscal. Sí, eso es lo terrible, es que acá, pues, acá se tergiversa, ¿no? Y es normal en la prensa tergiversar. Entonces ellos prefieren enfocarse en el error de Petro y revisar lo verdaderamente grave, que es que en la fiscalía estén mirando unos casos y otros casos haciéndose de oídos sordos y dejándolos quietos. Y no es la primera vez que denuncian eso. La fiscal Ángela María Monsalve también ha denunciado que hay procesos que desde la fiscalía intentan engavetar, desde la misma dirección de Barbosa, subalterno de Barbosa, intentan desestimar unas investigaciones. Entonces eso es gravísimo, eso sí es grave. Eso estamos hablando de acciones, ¿no?
de acciones dentro de la fiscalía versus unas palabras de Petro. Y la gente tiene que aprender a analizar qué es una declaración y qué es una acción. Una declaración, Petro podrá decir muchas cosas, pero en estos momentos Petro no le ha dado ninguna orden a Barbosa y Barbosa no le va a hacer caso. Entonces, acá no hay ningún hecho de Gustavo Petro, ninguna acción, ningún hecho. Lo que hay son unas declaraciones donde la embarró, como suele hacerlo a veces, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, ahí no hay hechos, mientras que la fiscal internamente está haciendo cosas que no debe hacer. Está metiéndole acelerador a casos que no deberían tener acelerador y a otros casos que deberían tener acelerador están quietos. O está Y, actuando como defensa en el caso de Uribe. o está tomando partido aparte y defendiendo claramente, buscando precluir el caso de la manipulación de testigos en el que está involucrado Álvaro Uribe. Entonces, acá lo que denuncia Petro es lo grave es lo que está haciendo el fiscal, lo grave es que el fiscal también está participando en política y lo grave es que la Corte Suprema como que recrimina a Petro, pero no dice nada del señor fiscal. Sí, sí. Aquí tengo el comunicado de prensa de la Corte Suprema de Justicia. Lo titula así: Independencia y Autonomía Judicial. Bogotá, DC, viernes 5 de mayo de 2023. La Corte Suprema de Justicia registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política realizada y difundida en las últimas horas por el señor presidente de la República, porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado Social de Derecho. La Administración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General de la Nación, es una función pública que cumple el Estado para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y también para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico. Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces en su providencia solo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales además están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones. El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidad de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República. Es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la rama judicial. Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado social de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rija los poderes públicos. La justicia es un poder público patrimonio de Colombia y lo firma Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Yo personalmente estoy completamente de acuerdo con este comunicado que da la Corte Suprema de Justicia. Es un llamado de atención sensato, oportuno, necesario en este momento de coyuntura, pero también tiene que existir un llamado de atención, como lo están haciendo acá, al fiscal. Es que el fiscal, como lo dice Iván Dacho, se está inmiscuyendo en temas políticos, el fiscal se está inmiscuyendo y está extralimitando sus funciones. Sí, hay una mala interpretación, hay un pronunciamiento errado por parte de Petro, pero también hay una serie de actuaciones y declaraciones que está haciendo el fiscal, que el fiscal está actuando como funcionario propio del uribismo, y eso no es mentira, lo dijimos a su momento. Era el compañero de Universidad de Duque, amigo de Duque, él hizo campaña de Duque, perteneció al Centro Democrático, fue consejero presidencial de Duque y, oh sorpresa, llegó a la fiscalía gracias a Duque. Aquí, quienes están brillando por su ausencia es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el juez natural del fiscal. Y es más, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes también tiene que revisar las actuaciones no solo del fiscal Barbosa, sino de la procuradora Margarita Cabello, otra funcionaria politizada de Iván Duque, por ende del uribismo. Margarita Cabello fue ministra de Justicia en época de pandemia de Iván Duque. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, la crítica total a Petro, pero ¿y por el otro lado? Sí, pues parece que no va a haber comunicado por el otro lado, pero esperemos también que la Corte Suprema pues tenga un comunicado, pues contra, no solo contra fiscal Barbosa, sino contra, o bueno, no contra, sino una observación al fiscal Barbosa y una observación a Margarita Cabello, porque ambos están ejerciendo, o dirían, no están en los cargos para hacerlo. ¿Qué más tenemos?
Tengo acá un trino de José Gregorio Hernández, el ex magistrado de la Corte Constitucional, que dice lo siguiente, lo trino hoy a las 8:55 de la mañana. Ni el presidente es el jefe del fiscal, ni el fiscal tiene función de control político ni jurídico sobre los actos del presidente. Los dos están equivocados. Sí, Bueno, lo dijo como es. ahí está la situación. Lo que pasa es que la oposición y la prensa toman partido. Entonces hoy están los opositores y la prensa rodeando al fiscal y dicen Francisco Barbosa, el gran defensor de la independencia de poderes. Pero resulta que el fiscal también se está extralimitando. Es más, lo que está haciendo el fiscal es más grave de lo que está haciendo Petro. Lo que pasa es que Petro suena más porque es el presidente y lo dijo estando en España, porque hoy Petro sigue en España. Entonces, claro, eso tiene mucha más sonoridad. Pero lo que está haciendo el fiscal, si no tiene sonoridad, ahí sí la prensa no dice nada y ahí sí los opositores no dicen nada. Ahí Claro, que pasa, el fiscal es grave, mientras que claro. Petro solo hizo unas declaraciones. Ajá. Petro en ningún momento ha obligado al fiscal Barbosa a hacer algo. No lo ha obligado a nada. No, Entonces, mientras que el fiscal Barbosa sí está haciendo política. exactamente. Es más, algunos dicen que Barbosa va a querer después buscar una carrera presidencial para las elecciones del 2026. Nada raro. Nada raro. Todo esto depende, ojo, de cómo le vaya con la preclusión del proceso de Uribe. Si todo sale en favor de Uribe, muy seguramente optará con el favor y la bendición del Centro Democrático para ser candidato presidencial. Si esto no sale bien, pues no creo que pase nada. Siguiente tema, don Iván Dacho. La Guardia Indígena llega a Bogotá y asusta a la prensa y a los opositores. Resulta que llegó la Guardia Indígena, hicieron acto de presencia en el Capitolio, no dentro del Capitolio, sino en la Plaza Bolívar, rodeando parte del Capitolio Nacional, donde está el Congreso, y Luis Carlos Vélez, Vicky, todos los periodistas indignadísimos, ¿no? Qué formación militar, qué fuertemente armados y todo, y resulta que uno ve el video y es la misma Guardia Indígena que uno siempre ha visto, que cada vez que hay protestas, que cada vez que hay paros o que hay movilizaciones por parte de la minga, de los indígenas, siempre está la Guardia Indígena portando sus bastones de mando, pero no. Para los uribistas, para la oposición y para la prensa, estos son armas de destrucción masivas, armas implacables, armas que asesinan, armas que someten, ojo a esto, a la Policía Nacional. Policía que no solo bolillo tienen, ellos también tienen taser, tienen armas, tienen revólveres, tienen un armamento de uso de dotación por ser de fuerza pública, por ser una fuerza civil armada. Entonces están ocasionando, mejor dicho, de todo, esta presencia de la Guardia Indígena. Tanto así, don Iván Dacho, usted que tuvo la oportunidad de escuchar al doctor Londoño en su editorial el día de hoy, la Guardia Indígena está para sembrar el terror en Bogotá, para hacer un golpe de Estado y para coger a garrote y asesinar a los congresistas, ojo a esto, que no prueben las reformas de Petro. ¿Cómo la veo, don Iván Dacho? Es delirante, incluso Fernando Londoño habla de invasión. Así, invasión indígena. Invasión, o sea, me acordé mucho de la Casa del Terror de los Simpson, la Casa del Terror 2, cuando Lisa se encuentra una mano de un mono que da deseos y que al final Flanders pide el deseo de alejar a los extraterrestres que habían invadido a, a Springfield y sale Moe con un palo y una puntilla y aleja a todos los extraterrestres. Entonces yo dije, no, pues esta gente piensa que, o sea, el famoso bastón de mando de los indígenas es tremenda arma. Mejor dicho, el sable de los Jedi quedó en pañales al bastón de mando de los indígenas. Deberían repartir bastón de mando ahí en la invasión de Rusia a Ucrania, a ver, para que se haga rápido eso. Bastón de mando a los ucranianos para que le ganen la guerra a Rusia. No, de verdad, son delirantes, son muy delirantes y tienen un afán de tergiversar que los hace caer en lo absurdo. Yo la verdad no sé, pues mucha gente ha caído en muchas mentiras, han caído en que la reforma a la salud nos van a atender médicos cubanos, sobanderos, rezanderos. No sé si les dé tan bien para creer que esos bastones de mando son un arma letal. La verdad, hay gente que me pone a pensar eso porque pues si creen esas cosas. Y pues la verdad, pues
pues nada, yo solo espero que la gente tenga capacidad de análisis. Pero sí es muy delirante todo lo que hace Luis Carlos Vélez, este señor Londoño, Vicky Dávila. Sí. No sé si creo que Néstor Morales también hizo algo de Hablan, alusión a... están todo el tiempo hablando de golpe de Estado, ¿no? ¿Qué golpe de Estado con el tema de Petro y el fiscal, como lo dijimos hace un momento? ¿Qué golpe de Estado llamando a la amiga? ¿Qué golpe de Estado el balconazo? ¿Qué golpe de Estado Petro en España? Pero cuando Uribe tenía decisiones, tomaba decisiones que sí se extralimitaban de sus funciones, por ejemplo, de negar una orden de libertad que dio en su momento un juez de Tunja en el caso de los Rodríguez Orejuela, ¿cierto? Ahí sí no hubo una extralimitación, ahí sí no hubo un golpe de Estado, ahí sí no hubo un presidente usurpando funciones judiciales, ahí sí lo antes al contrario, lo salían a aplaudir. Pero mire cómo está, en palabras de Petro, el relato periodístico, todo esto ha sido para hablar de golpe de Estado. Golpe de Estado aquí, golpe de Estado allá, golpe de Estado el que viene, golpe de Estado el que están dando, golpe de Estado el que van a dar, y así está. No, pues todo lo que puedan meter de golpe de Estado. Pues lo van a decir, es que el propósito de la prensa es demostrar que Petro es un dictador, que Petro es autoritario y tergiversan todas las cosas que pasen para, pues, lograr ese cometido. Pero pues nada, la gente pues sabrá, pues vio ciencias sociales y sabrá realmente cuándo es un golpe de Estado y cuándo no. Entonces pues nada, dejar que la gente saque sus propias conclusiones y pues si la gente cree que salir a marchar con un bastón de mando es un golpe de Estado al Congreso o al gobierno, pues nada, no sé, pues la gente tendría que volver a repetir ciencias sociales si creen eso. Hmm. Mire que Carlos Hernández, hablando con él el día de hoy, arroba mediarse, un saludo para él, él me decía, si usted se fija, están haciendo exactamente lo mismo de Pedro Castillo. Es más, Pedro Castillo es tendencia en Twitter, Twitter Colombia. ¿Por qué? Porque están diciendo es que Petro, golpe de Estado, fiscal, indígenas, lo mismo que Pedro Castillo, lo mismo que Pedro Castillo quiso hacer cerrando el Congreso, lo va a hacer Petro. Porque sí, eso también lo están diciendo, que Petro va a cerrar el Congreso, que Petro se va a tomar el Congreso con la Guardia Indígena y que por eso los trajo ahí, que a razón de que llegó la Guardia Indígena, cuando aquí en Colombia el salir a protestar es legítimo, la protesta como tal es legítima y si una persona, si un grupo de personas se quieren reunir y se quieren movilizar, lo pueden hacer, claro que sí. Y hasta el momento no ha pasado nada y no hemos visto vías de hecho, no hemos visto congresistas retenidos ni nada de esas cosas. Entonces, quieren replicar ese relato, como lo dice Carlos Hernández, Sí, del tema de Pedro Castillo. no, y es muy diferente. Aparte, es chistoso que ellos intenten tergiversar un tema de golpe de Estado cuando a la vez están apoyando a este Nayib Bukele en El Salvador, que ese sí no fue con guardias indígenas ni nada, ese fue con su ejército y militarizó el Congreso. Sí. Y ahí sí Y no dice nada fiscales que no, propios. Y él con y eso, fiscales propios. sí, con fiscal propio y gobierna mediante estado de excepción. Entonces, no, y Bukele es un demócrata y Petro es el dictador, eso es chistoso porque fue allá y militarizó. Y persona que vea con pinta de rapero lo va metiendo a las cárceles gigantes para llenar las cárceles y para dar cifras y llenar de cifras de presos y que ha sido el que más presos ha metido de las maras, incluso metiendo colombianos inocentes por allá que llegan, llegan deslumbrados por la política de seguridad de este Bukele y los meten presos porque ya sale un caso a la luz y ya quedó en libertad, ya está en Colombia, ya en total libertad. Ese muchacho que metieron preso allá en El Salvador contó todo lo que tuvo que haber pasado. Y sí, como dicen, hizo más noticias uno que la misma Cancillería. Ujú. Y no, y que Vicky Dávila prestándose Oiga, para sí. hacerle juego a Bukele. Ay, Eso es grave. hay que recordar que el derecho de la libertad de prensa exige que así como hay libertad de prensa, libertad de fundar medios periodísticos, de dar las opiniones, de comunicarlas, de hablarlas, también exige que éstas se hagan con un compromiso social, que se hagan basados en la verdad, no en difamaciones, no en mentiras, no en tergiversaciones. En ese caso, y si la Flip no hice nada. No, y ojo que lo que dijeron, que lo que dijo este muchacho, no tengo el nombre, pero el caso está en noticias, uno lo pueden verificar,
El muchacho dijo que a él lo obligaron a grabar un video para, pues, para, obviamente para Bukele y para mandárselo a un medio en Colombia. Sí, y justo semana. O sea, y esa era Semana. Semana. Entonces Semana realmente está boicoteando la gestión de la Cancillería. O sea, está boicoteando temas para hacer oposición al presidente, se está metiendo está hilando fino. Porque digamos que en este caso se puso a favor de un gobierno autoritario, de un gobierno dictatorial, que ese sí es un gobierno dictatorial, se puso a favor de ellos solo por llevarle la contraria a Petro y por hacerlo quedar mal. Y al final los que quedaron mal fue ellos porque ese muchacho llegó acá y desmintió todo, dijo que a él lo liberaron, fue para que grabara un video, que le compraron Sí. ropa para que grabara un video y que si no grababa ese video no lo dejaban ni siquiera volver. Ahí quedó con ganas de seguir ahí con su sueño buquelista. No, Y y es por que, ahí hay otro en el Valle. Hay otro que también se fue detrás del sueño buquelista, también lo metieron preso y hace rato no se sabe nada. O sea, sí, imagínese esta vaina, o sea, si eso pasa con los colombianos, imagínese el salvadoreño raso que sale por la calle y que lo ven con pinta de mar. Imagínese, lo van metiendo de una. Y en esas cárceles hay mucho abuso de poder, de hecho dicen que han matado gente. Y pues si ya vemos que hay muchos inocentes, podrán estar matando inocentes y como ellos pueden hacer lo que quieran porque están bajo decepción, pues hacen lo que quieran. Realmente es terrible. Eso en el futuro saldrá más a la luz. Esperemos que, no sé si es que tan cierto sea que Miss Mundo o Miss Universo lo van a hacer allá en El Salvador. así promocionando bitcoins. Lo de Miss Mundo deberían de ponerse pilas a revisar qué es lo que van a hacer. Si van allá a romantizar el Estos abuso de rollos es derechos mejor humanos no. allá, pues nada, tendrán que revisar bien ese tema porque realmente estamos en un estado dictatorial y claramente hay prensa, hay periodistas que les tocó salir del país. Entonces, y ya tenemos un testimonio de primera mano de un colombiano que vivió el buquerismo, lo disfrutó allá. Y bueno, hay otros más por ahí. Tengo la cifra de 21 presos en El Salvador colombianos. Bueno, Vamos a ver sí, cuántos son por maras. sí están los héroes de Haití, porque acuérdense que los colombianos capturados en Haití por el magnicidio del presidente en ejercicio de ese país, aquí son héroes, los héroes de Haití. Iván Dacho, aprovechando este ratico ya para ir finalizando, aprovechando también este conversatorio con Iván Dacho, Feria del Libro. Ujú. Un desastre esa feria del libro, llena de gente, entradas caras, país invitado a México, un pabellón muy feito. No he escuchado buenas críticas, no he visto buenas críticas, que denso, lleno de gente, que mejor dicho, multitud por todo lado, pero realmente eso del espíritu de la lectura, poco a poco. Sí, se volvió como más que la lectura, se volvió como un bazar de varias cosas, ¿no? No solo de libros. Sí, y hay una crítica que dicen, ferias de libros en otras partes del país, gratuitas, y ferias de libros en otros países, gratuitas. Aquí se cobra, y ese es un negocito ahí de la Cámara de Comercio de Bogotá. Cámara de Comercio pues que recibe dinero de las empresas y realmente todavía no sabemos cuál es realmente la utilidad o el aporte de la Cámara de Comercio a las empresas. Porque pues dan unas asesorías y unos cursitos, pero eso podría ser diferente. También por ahí vi hay un stand que había en la Feria del Libro que hace apología al nazismo. Y Agustín Laje, ¿no? Oiga, esa me sorprendió también. Agustín Laje llenó auditorio. O sea, auditorio lleno, Agustín Laje, que es una persona abiertamente pro derechos. Eh,
pro derechos, no, antiderechos, ¿no? Él va en contra de todo el feminismo, de todo lo que sea feminismo y todo lo que sea los derechos de los trans, los derechos de la comunidad LGTB. Digamos que lo llaman el antiderechos. Aparte, pues él se pregona ser de la nueva derecha. Y vive inmiscuyendo en asuntos políticos de los presidentes. Y no lo hace mediante, digamos, un fuerte argumento o mediante las leyes o mediante el derecho internacional humanitario o mediante las normas, sino que va hablando y acusando sin pruebas, a punta de rumores, de falacias, como pues la mayoría de esta rama ultraderechista. Entonces, a mí lo que más me sorprende es que Claudia López no haya hecho nada. Claudia López, que es la alcaldesa LGTB, teniendo poder, porque pues la Filbo se hace en Bogotá. La verdad es que a mí esto de los antiderechos para mí no, sí, o sea, esta gente que niega y que son negacionistas de muchas cosas, gente que es sesgada, que abiertamente hacen política también. O sea, esta gente no debería tener espacios en una feria del libro. Y de la tendencia que sea. O sea, no es solo por la tendencia, es por el sesgo y por todo y porque siguen inmiscuyendo en asuntos pues graves de política, no deberían tener espacio. Y menos cuando es una persona que es antiderechos LGTB, porque tenemos una alcaldesa, ¿sabes? La alcaldesa de Bogotá, alcaldesa LGTB, permite que pasen esas cosas. O sea, ella como que me siento que se olvidó también pues de la corriente a la que ella pertenece. No solo por esto, ya antes había una marcha feminista y les mandaron el SMAT desde el distrito, desde la alcaldía les mandaron el SMAT a las feministas. Y ahora tenemos que el AGE puede dar conferencias en la Feria del Libro sin problemas. Es que Claudia López no quería polarizar, no quería entrar en discusiones, ella está más preocupada de que le aprueben el tema del metro y pensando a ver quién la va a suceder en la alcaldía. Y me preocupa es que también hay gente que está muy de acuerdo con todas estas posturas. Nada, uno no dice que el feminismo no sea cuestionable, el feminismo pues ni es cuestionable y han linchado públicamente a mucha gente inocente, eso. Pero este señor es el otro extremo. Ya ese señor se mete con los derechos fundamentales y ahí ya es donde se hila fino. Es que la libertad de expresión no es absoluta y mucha gente piensa que tenemos que escuchar toda postura, entenderla y aplaudirla, que no la podemos criticar. Entonces por eso es que en redes sociales hay mucho espacio para terraplanistas, conspiranoicos, antivacunas, supremacistas, racistas, misóginos, xenófobos y un poco más de cosas. Y no, esos tipos de discursos extremistas, sean de quien sean de donde vengan, tienen que ser rechazados. No se tienen por qué divulgar ni nada de esas cosas porque van en contravía ya de una serie de derechos, por ejemplo acá en Colombia, derechos fundamentales. Entonces la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho que tiene una regulación, que tiene unos límites y esos límites van en donde comienzan los de los demás. Entonces a razón de que por ejemplo la Feria del Libro se va a prestar por ejemplo para tener a personajes de esta índole, en donde está el pronunciamiento por parte del distrito, como lo dice Iván Dacho. Entonces realmente esto es preocupante porque es que el día de mañana ¿qué? Vamos a tener aquí supremacistas, vamos a tener aquí apologistas, a personas xenófobas, porque sencillamente hay que escucharlos, ellos tienen una verdad, entonces escuchámoslo, comprendémoslos y los aplaudimos. No, ojo con eso porque hay un tema de tabú frente a lo que debe ser tolerado y a lo que no debe ser tolerado. Entonces pilas con esas cosas. Don Iván Dacho, ya para cerrar, Napoli campeón de la Serie A de Italia. Qué buen equipo, qué bonita ciudad, qué chévere que el Napoli haya ganado después de 30 y muchos años. El último campeón había sido con Maradona. Y curioso, las cifras, ¿no? Boca campeón, Argentina campeón mundial y Napoli campeón. Todo después de la muerte de Maradona. Como que el azar era Maradona. No, pero Boca quedó campeón después. No, digo yo, ahorita en este año, o sea, campeón vigentes, Argentina, campeón mundial, Boca, campeón de liga vigente, ¿cierto?
Sí. y ahorita el Napoli. A ver, es que quítele Boca y ahí sí queda grave. Bueno, Porque es que ahí sí, mientras que Maradona siguió vivo, ni Napoli ni Argentina volvieron a ser campeones. Maradona era la sal. Entonces ahí es donde está el tema. No, pues Napoli, pues buen equipo, pero defraudó en Champions, porque era el favorito para ganarle al Milan. Pero el Milan empezó la camiseta y lo hizo bien el Milan y aguantó a Napoli. Y bueno, también Napoli la embarró bastante en esos partidos. A Napoli le quedaba quedar campeón, o sea, es que hubiera sido un fracaso donde con esa ventaja no quedara campeón. Yo, pues nada, feliz por el Napoli, me gusta, creo que ya venían buscándolo. Lástima que Ospina no siguió en Napoli para poder levantar título. Ah, se fue. Y por ahí estaba el récord que estaban diciendo, que si Ospina hubiera seguido y se hubiera seguido jugando como arquero titular en el Napoli, hubiera sido el primer arquero colombiano en ganar la Serie A de Italia. No, es que de hecho, no sé si campeones, arqueros campeones en Europa. De pronto Farid Mondragón en Galatasaray, pero a mí no se me viene más a la mente. Calero no ganó también en Turquía. No, Calero Calero se no, fue a Turquía. sino Oscar Córdoba. Córdoba, no Córdoba. sé. No sé por qué Córdoba estuvo, creo que en Besiktas. Sí, en el Beşiktaş de Turquía. Y Córdoba sonó por un tiempo para ir al Arsenal. Ujú. Y estuvo en Perugia, Córdoba también, pero realmente pues no. No, yo creo que el único arquero que tal vez fue campeón en Europa fue Farid Mondragón. Porque es que si Ospina en Niza, pues no lo hizo nada, no podía hacer nada ya para ganar nada. Y Arsenal nunca se le dio y ahí pues Arsenal todavía incluso está, ahorita no la tiene muy clara porque el City le ganó y bueno, es muy seguramente el City va a ser el campeón allá en Inglaterra. Entonces pues chévere por el Napoli, otro campeón diferente a la Juventus que siempre viene ganándolo todo. Al Milan, pues que alcanzó. O sea, como que el Juventus ya dejó, ya soltó el acelerador. Porque estábamos aburridos con el calcio con solo Juventus. Ya ganó el Milan, ahora ganó el Napoli. Vamos a ver si gana el Inter de nuevo. Bueno, ya como que se regulariza la última paternidad de la Juventus de Turín. Y hoy la Liga A de Italia, la Serie A de Italia, es la liga con más campeones en los últimos 4 años. Inter, Milan, Juventus, ahorita Napoli. La que tiene más diversidad en campeones. En cambio uno mira a las otras ligas y es lo mismo. Sí, ahí va Real Madrid. Ah, no, a Barcelona. Barcelona y Real Madrid siempre y de vez en cuando Atlético de Madrid. En Inglaterra, Liverpool o City, a veces Chelsea. En Francia, no, pero es que la capaz es que los que tenían más paternidad realmente en Europa era la Juventus en Italia y PSG en Francia. O Bayern en Alemania. Esas tres ligas ya estaban así. Estaba más disputado en España y más disputado en Inglaterra. Pero en Italia estaba la Juventus cada rato campeón, en Alemania el Bayern cada rato campeón y en Francia el PSG cada rato campeón. Entonces, bueno, chévere pues que en Italia se rompió eso. Bueno, chévere eso. Aquí vi una noticia que ya en Colombia, Independiente, el grupo Independiente, ¿no? Ujú. Adquirió ya formalmente al Atlético Huila. O sea, el Aston Huila es ahorita, ya no va a ser Atlético Huila, sino Independiente del Huila. O ¿Será quién que sí? sabe qué, o quién sabe qué, no sé, pero bueno, ahí está. Ahí está la compra por parte del grupo Independiente. Independiente del Huila. Bueno, bien por el Huila, consiguieron dueño. Ojalá eso sirva también para que mejoren el estadio del Plaza Salcid de Neiva. El Bien. Plazas al Cid. Estadio que no tiene luz, que dan rueda de prensa en silla Rimax. Yo solo espero que los de Independiente sepan qué compraron, ¿no?
uno creería que hicieron una compra informada, dateada, que sabían. No, yo creo que sí, obviamente ellos quieren incursionar en el fútbol colombiano y pues la forma más económica de incursionar era por ahí. Tal vez fue una de las formas. De pronto, Neiva es una ciudad con potencial. Usted o Neiva, ¿cierto? Sí, claro. Y sí, realmente Neiva es una ciudad con potencial, Sí, tiene que muy ha buena ubicación. crecido, ha avanzado, gastronómicamente van bien, en infraestructura van bien. Entonces, hay unas casas muy bonitas a los alrededores de Neiva. O sea, la verdad es una ciudad en crecimiento. Asimismo, de pronto ellos tienen que analizar todo eso. Ellos no se van a meter a un proyecto sin analizar y de pronto vieron que Neiva es una ciudad importante con un equipo, pues entre las ciudades importantes económico. Porque digamos que ellos podrían haber de pronto pensado en Llaneros, ¿no? Llaneros de Villavicencio, que Villavicencio es otra ciudad con mucho crecimiento. Sí, Pero se sabe que allá en Villavicencio la gente es hincha de Millonarios, de Nacional. sí, ellos son más desperdigados ahí. Entonces, El que quiere que estaticen a Santa Fe es Pachito Santos, el Pachito Santos de los tibios, o sea, Daniel Sanpero Espina. no, realmente es que Santa Fe sí debería ser democratizado, pero bueno, es otra discusión. Pero el tema de este proyecto Independiente del Valle, el presidente Independiente del Valle en Neiva viene por ese lado, de que esa ciudad solo tiene ese equipo y pues es una ciudad realmente grande y pues realmente la hinchada de allá, pues sí son hinchas de allá, o sea, allá en Neiva pues muy pocos son hinchas o de Nacional o de la América o de otros, o sea, digamos que allá sí podrían, tiene más futuro un proyecto así que en Villavicencio o en cualquier ciudad de la costa. Porque usted va a Montería, son hinchas del Junior. Allá en Magdalena, en Santa Marta, son hinchas del Junior. Entonces, pues son poquitos los hinchas del Unión, son poquitos los hinchas de Jaguares de Montería. O sea, Junior es el equipo de los costeños y cualquier inversión no es atractiva de un inversionista extranjero. Y, y pues obviamente los equipos de la capital son muy caros, digamos que fueran a invertir en Santa Fe, por ejemplo. Son muy caros los equipos y los presidentes no van a querer vender. De hecho, el Quindío es un equipo con potencial. Y por ese mismo potencial lo quiso comprar Jorge Bermúdez, pero Hernando Ángel no le quiso vender el Quindío. Entonces me parece que es una compra buena, pensando a lo futuro, sí. Es una compra buena. Y pues nada, lo primero es arreglar las instalaciones y arreglar ese tema. Me imagino que tendrá capital para hacerlo. Independiente del Valle vende muchos jugadores al exterior. Y tienen músculo, o por lo menos para que y proyecto deportivo para que este equipo de Neiva se meta a los ocho, al menos a verse cada vez con más regularidad en los ocho. Bueno, esperar que sí. Este sí fue un comprador serio, esta sí fue una transacción seria, no como la del gringo que llevaron a la Junta del Cali. Entonces, bueno, así es el fútbol colombiano. Esperemos que todo salga bien. Ya próximamente un nuevo episodio del resumen futbolístico y deportivo del Cuadrante Alfa con Iván Dacho y con Marlon Mata, a quien le mandamos un saludo. Don Iván Dacho, redes sociales, Chef a tu casa, Listo. consultor online, Café Huertas y demás. No, pues nada, arroba Iván Dacho. Y nada, búsquenos como Chef a tu casa en internet o como Café Huertas. Bueno, Café Huertas es un emprendimiento de café gourmet. Está en cafehuertas.co, se venden libras de café artesanal, café gourmet y bueno, lo pueden probar, ahí en la página pueden comprar las libras. Obviamente tengo que actualizar un poquitico el catálogo porque realmente hasta hoy estoy sacando los cafés, no son muchos, pero pues ahí vamos, empezando por día a poquitos. Y nada, y la tienda informática para temas de informática. Listo, don Iván Dacho, muchísimas gracias por este tiempo, por esta charla de viernes, muy buen conversatorio. Yo sé que muchos de ustedes le van a sacar provecho a esta charla que tuvimos con @Iván Dacho. Ya saben, próximo episodio podcast será el día ya lunes 8 de mayo, para que estén pendientes. No siendo más, nos despedimos y que tengan un muy buen fin de semana.